en psicología nos habían explicado que la creatividad tiene una serie de fases, que cuando tienes una fase donde no estás siendo capaz de ser creativo, la solución no es obligarte a ser creativo, a veces es dejar un espacio de esparcimiento, y ahí es donde viene el insight, la iluminación, la bombillita encendida y dices, ostras, esto es porque el cerebro necesita espacios también para descansar. Tal cual. A mí me encanta una forma de explicarlo de Barbara Oakley, de la Universidad de Auckland, que básicamente habla de dos modelos de pensamiento, el modelo centrado, digamos, y el modelo difuso, que básicamente se centran en dos redes neuronales. También Mario Alonso Puig divulga mucho sobre esto, la red ejecutiva central y la red neuronal por defecto. La red ejecutiva central sería esa en la que hablamos de estamos estudiando, estamos centrados en esa tarea, y la red neuronal por defecto es aquella que opera en el cerebro cuando pues estamos dando un paseo, simplemente no estamos con una atención sostenida en ese aspecto. Si nos imaginamos una máquina de arcade, de pinball, por ejemplo, pues en el modo focalizado tendríamos un recorrido mucho más complejo para que la bola fuese pasando por él. Ajá. Sin embargo, en el modo disperso tendríamos muy pocos obstáculos dentro de esa máquina de paintball. ¿Qué ocurre? Que el pensamiento puede comunicarse mucho mejor con diferentes aspectos, diferentes pensamientos, que quizás cuando estamos en el modo centrado no vamos a conectar, porque estamos trabajando con una red neuronal muy específica de esa temática. Buena. O sea, sería como si tú vas a casa y siempre vas por el mismo camino y no conoces otro, y tener como diferentes opciones. Sí. ¿Es algo así? Es como si quizás yo lo veo como si estuviésemos en esta habitación y fuese sobre una temática, esta habitación, estamos hablando de psicología, y en la habitación de al lado hay una temática sobre deporte. Imagínate, si estamos focalizados, nosotros no conseguimos ver la relación entre esta temática y la temática de la sala de al lado. Pero en el modelo difuso, las paredes desaparecen. ¡Oh, qué buena! De forma que es mucho más sencillo establecer relaciones y tener esos momentos eureka, ¿no? También hay muchos, no sé si Edison o se le atribuye a algunos descubrimientos de inventores ese momento de lucidez. Había un premio Nobel, si mal no recuerdo, que supuestamente la idea que le llevó al premio Nobel la descubrió soñando, y fue cuando se despertó, cuando lo escribió, a partir de ahí desarrolló, y esto ocurre en principio por este modo difuso en el que trabaja también nuestro cerebro. Qué buena. Y mira, escuchándote hablar, yo veo que haces como dos estrategias. Primera, haces mucho hincapié en ese asociacionismo, ¿no? Que el cerebro funciona de manera asociacionista. De hecho, no sé si conoces la memoria de testigos, porque eso lo estudiáramos en psicología. ¿Quieres explicarlo? Sí, que yo lo toqué en el máster y me parece muy interesante por la parte de los falsos recuerdos. La generación de los falsos recuerdos. Y yo lo relaciono mucho con simplemente el conocer, que yo cuando se lo comento a mi abuelo, pues mi abuelo no, como que eso no lo entiende, pero que no nuestros recuerdos nunca los recordamos igual. Los construimos. Es que es una pasada eso, ¿eh? Me parece fascinante. Entonces, claro, entender esto y entender que nunca vas a tener un recuerdo igual, y que probablemente que eso... Creo que los falsos recuerdos, había muchos estudios con el tema del 11S. El efecto Mandela. Claro. Que había mucha gente que creía que Nelson Mandela, si no me equivoco, había estado en la cárcel, y que eso realmente nunca había pasado. Y que la gente afirmaba que eso había pasado. Un sesgo cognitivo. Es que es brutal. Que incluso personas a las que les hacen un estudio longitudinal, ahora te tomen el testimonio y digas que ha estado en la cárcel 100%, lo expliques con pelos y señales, y dentro de 5 años, todo lo contrario. Es que es una pasada, ¿eh? De hecho, no sé si te pasa, pero a mí a veces, hablando con amigos, como que hablamos de un supuesto recuerdo de algo que hicimos, y como que yo no sé si pasó o no.
Y ellos dicen que sí, yo juro que no. La gente va a empezar a pensar que estamos en un episodio de Black Mirror, pero esto es la realidad. Sí. Igual esto no está pasando. Y ellos sabe? están reconstruyendo lo que está pasando y estamos en un cerebro de Wolfman. Y estamos ahí en la simulación. Pues que me flipa la filosofía y... Está muy guay, sí. Yo, o sea, a mí me encanta, pues es un poco profundizar en este ámbito y es un poco, bueno, lo que me llevó a interesarme por el aprendizaje, un poquito, sobre todo la psicología cognitiva y neurociencia. Y claro, y te comentaba que eran como 2 puntos. El asociacionismo por un lado, pero por otro lado te veo que pones ejemplos muy visuales. O sea, tú cuando cuentas algo, yo tengo una imagen mental en mi cabeza de lo que me estás contando, porque lo ejemplificas mucho. Creo que es una de las principales variables o aspectos en los que tiene que trabajar un profesor. Muchas veces la información es importante, tu conocimiento, pero transmitirlo de forma que llegue realmente es lo importante, ¿no? Y en relación al asociacionismo, pues efectivamente hay la metáfora típica del cerebro. Por ejemplo, quien nos esté escuchando, ¿no? O nosotros, si pensamos en con qué símil o con qué compararíamos nuestro cerebro, ¿con qué lo haríamos? Wow, buena pregunta, ¿eh? ¿Con qué compararíamos un cerebro? Un cerebro es como una camiseta que tiras a lavar así, ¿sabes? Podría ser. Con Claro, una nuez. Con una nuez. Aquí normalmente, yo esto lo suelo hacer, ¿no? Y creo que es un buen punto para empezar a hablar de realmente ir conociendo un poquito cómo funciona, dentro de lo poco que sabemos, para intentar pues, utilizar estrategias que vayan en línea con lo que se supone que es cómo funciona el cerebro. Entonces, el cerebro, una de las metáforas más clásicas es la biblioteca, ¿no? El cerebro es como una biblioteca porque están pues, los libros que serían pues, esas piezas de información que tiene nuestro cerebro, etcétera, etcétera. Claro, hoy sabemos que el conectoma, la ciencia del conectoma está muy en auge y que realmente no es tan importante, que sí lo es, las neuronas, casi como las conexiones. El aprendizaje surge gracias a patrones de conexiones que se activan. Entonces, está ahí digamos, ese aprendizaje de quizás una metáfora un poco más eficaz para ver que todo está interconectado de alguna forma y las informaciones no son compartimentos estancos como podrían ser unos libros en la estantería o una biblioteca. Eso nosotros en neurociencia lo habíamos visto con el caso de Phineas Gage, o bueno, una persona que tuvo, creo que, no me acuerdo bien porque fue segundo de carrera, no me gustaba especialmente la neurociencia, pero era como creo que era un trabajador que estaba en las vías del tren, no sé, o detonó una explosión, no sé si tenía una profesión relacionada, se le quedó aquí como un trozo de la vía y claro, perdió varias facultades, pero creo que eso lo relacionaban con la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para, si tiene una parte dañada, no es que tú pierdas esa función, sí que la puedes perder, pero como que el cerebro se adapta para suplir la falta de esa función, ¿no? Entonces me recuerda un poco a eso, lo que estás contando. No sé si va por ahí o... Sí, realmente un poco por la parte de lo que veíamos antes también, sobre todo, de el procesamiento de la información. Al final tú cuando quieres aprender es un conjunto de información lo que tienes ahí. Tú no quieres información, tú quieres conocimiento. Entonces, ¿cómo transformas esa información en conocimiento? Qué buena pregunta. ¿Cómo? Como si me hubiera ocurrido a mí la pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y que no se da mucho, es que el aprendizaje es elaborativo, tenemos que construirlo. Entonces, si realmente queremos transformar esa información en aprendizaje a largo plazo, lo primero es intentar activar los conocimientos previos. Lo que nosotros creemos que podríamos relacionar, siempre tenemos cosas que podemos relacionar. Imagínate que estamos estudiando biología en la universidad y estamos viendo vertebrados, pues, o en el colegio, o leyendo un libro de divulgación, ¿no? Pues, ¿qué conocimientos tenemos sobre eso? Quizás este verano que me fui de vacaciones y pues vi una especie que nunca había visto y eso lo puedo relacionar con la información que voy a ver ahora.
Igual no sé al 100% aún la información porque simplemente me baso en el título, pero activar los conocimientos va a ser lo que nos permita, digamos, establecer relaciones con la información nueva, y esas relaciones son las que después van a permitir que se consolide el aprendizaje. O sea, es como hacer un bloque de construcciones de Lego, ¿no? Sí, es un puzzle. O sea, ir haciendo un puzzle y que metas más piezas te permite después meter más piezas a su vez